Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy martes 24 del mes de mayo del año 2022. Señores, hubo una reunión tripartita donde el sector empresarial, el sector laboral, el Ministerio de Trabajo, han estado reunidos buscando afilar puntería para la reforma del Código Laboral. Hay un sector que representa al empresariado dominicano y hay otro que representa a los trabajadores, así como también el sector laboral. Por el sector laboral, la señora Cintia Almanzar manifestó que ha habido cierto avance en lo que sería la modificación del Código Laboral, sobre todo en la parte procedimental, que ya hay unos 400 artículos en los cuales han logrado ponerse de acuerdo. Por su parte, el señor Pepe Abreu ha manifestado que se trata de temas procedimentales, sobre todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, y que son algunas cosas que tienen un carácter muy técnico que la población dominicana probablemente no pudiera descifrar. Lo que yo entiendo es que se le debe ir dando la explicación a la población dominicana, y cuando viene a ver, señor Pepe Abreu, la persona es más inteligente de lo que usted puede hacerlo, al considerar que al tener ese carácter técnico la población no va a entender. En estos tiempos modernos no podemos estar subestimando la capacidad de nadie, sobre todo cuando ya tenemos las redes sociales ahí, que muchas veces son utilizadas por personas incautas, otras veces por personas de amplio conocimiento, y esa es la ventaja y la desventaja que tienen las redes sociales, pero que también uno puede establecer una tabla comparativa relacionando en derecho comparado lo que se ha hecho en otros países. A mí realmente me atemoriza cuando se habla de la reforma del Código Laboral, porque el país ha tenido una lucha bastante intensa para que algunos de esos derechos que fueron reconocidos en el año 1992, con un código que en aquel entonces llenaba las expectativas y era visto como uno de los referentes del área por ser un código que estaba a la altura de los diferentes, de los diferentes países democrático, y donde el país logró tener un avance significativo con la modificación de aquel código trujillista. Y yo le digo que me atemoriza porque el sector empresarial, que lo quiere todo, que ha sido bastante agiotista, anda detrás de la eliminación de la cesantía. Y la cesantía es una de las garantía más loable que la clase trabajadora ha podido lograr. Para que ustedes tengan una idea, en esencia, de lo que es la cesantía, cuando un trabajador presta servicio en una empresa, después de los 3 meses, entonces ya ahí es acreedor de la cesantía, porque en esos 3 meses un periodo de prueba. Pero cuando el trabajador apenas alcanza los 3 meses y tiene menos de 6 meses, lo que le corresponde de cesantía son 6 días. Luego, cuando ya pasa de los 6 meses, entonces va acumulando ese derecho y le toca 13 días. Pero cuando el trabajador ya pasa del año,
entonces le corresponde por un año un periodo de 21 días de cesantía. ¿Qué sucede? Que en la misma proporción que ese trabajador va perfilando sus conocimientos y le sigue vendiendo esa fuerza de trabajo a la empresa, entonces hay un cúmulo en la cesantía, bien sea por el año o la fracción de año. Ya cuando un trabajador, luego del año, si tiene un año y 3 meses, aumenta 6 días, como le dije en principio. Si tiene, por ejemplo, los 6 meses, esos 13 días se le suman a los 21. Y si llega a los 2 años, entonces ya completa 21 días más. Y serían, con 2 años ya, 42 días, y sucesivamente todos los años, en la misma proporción que yo le he dicho, va el cúmulo de la cesantía de 21 días por año, y luego de los 5 años, entonces ya sí hay un aumento de la cesantía de 23 días. Ahora, ¿cuándo un empleador tiene que pagarle la cesantía a un trabajador? Bueno, cuando lo despide injustificadamente, cuando el trabajador no ha cometido ninguna falta que sea sancionada por el Código Laboral, entonces, si no la ha cometido, tiene que pagarle ese cúmulo de cesantía. En cambio, si el trabajador incurre en falta, entiéndase, que no cumple con su horario de trabajo, que respeta al empleador, que llega embriagado o en unas condiciones análogas, si pelea con un compañero, hay una serie de razones que enumera de manera clara el Código Laboral, las razones por las cuales un trabajador debe ser despedido justificadamente y pierde el derecho a la cesantía. Cuando se trata de un despido justificado, entonces el empleador, lo único que le corresponde pagarle al trabajador son los denominados derechos adquiridos. ¿Cuáles son esos derechos adquiridos? Está el salario de Navidad, están las vacaciones y la proporción de los beneficios de la empresa, que es la bonificación, si es que hubo. Entiéndase, si a un trabajador lo botan o lo despiden justificadamente en este tiempo, estamos en el mes de mayo, entonces le correspondería una proporción del salario de Navidad. ¿Por qué? Porque eso es un derecho que, al margen de lo que haya podido suceder, ya él lo acumuló. ¿Pero qué le toca de ese salario de Navidad? La proporción de los 5 meses. Si el trabajador entra en el mes de diciembre y tiene 5 meses, entonces le toca una proporción de vacaciones que es equivalente a 6 días. Es decir, que los empleadores no están obligados a pagar la cesantía si el trabajador incurre en falta. Pero si una persona le presta servicio a otro y no ha incurrido en ninguna falta y te ha dejado una plusvalía, que tu empresa ha progresado, ¿por qué entonces quererle negar el pago de lo que son las cesantías? Y es detrás de eso que anda el sector empresarial. Los demás aspectos que ustedes ven ahí son tecnicismo jurídico, son posiciones decorativas. Es como cuando usted ve que cualquier gremio aquí, para no señalar ninguno, promueve una huelga por alza salarial, pero a la vez le pide otra conquista al gobierno.
supuestamente para ellos mejorar el servicio. Si le piden, si tienen 10 pedimentos y de los 10 pedimentos usted le concede un solo, que es el alza salarial, entonces ustedes ven que el acuerdo se puede vertebrar sin ningún tipo de problema. Pero cuando le piden las otras reivindicaciones de manera colateral y usted le dice, mira, yo te concedo las 9, pero hay una sola que no te puedo conseguir, que es el alza salarial, bueno, pues la huelga sigue. Porque por lo general lo que se quiere es lo que se infringe es una falacia. Eso de que el sector empresarial y el sector laboral han ido conciliando algunos puntos y tenemos unos 10 años tratando de modificar un código laboral sin poder llegar a estructurar ese código, está fundamentado, señores, básicamente en el tema de la cesantía. Y yo quisiera pedirle al presidente de la República que ponga ojo avisor con relación a lo que es esa reforma constitucional. Porque nosotros estamos en presencia de un gobierno que se ha caracterizado por generar cambio, pero cambio positivo, cambio sobre todo de transparencia. Entonces yo no quisiera que se quiera sorprender a la clase laboral con una modificación al Código de Trabajo, con la supresión de la cesantía. Nosotros tenemos que ver que cuando se inició la implementación del Código Laboral, el doctor Joaquín Balaguer, a quien se le tildaba como un gobierno ultraderechista, como un gobierno de mano dura, de un gobierno que irrespetaba a la clase trabajadora. Cuando se hizo ese código, él exhibía con donaire el logro que tuvo su gobierno de tener una de las legislaciones más modernas y que había desplazado ese antiguo código de Trujillo. Durante 12 años de gobierno que tuvo el doctor Leonel Fernández, y no obstante a las intentonas hechas por el sector empresarial, nunca mordió el anzuelo de modificar el código. Lo mismo ocurrió con el gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez y tampoco se logró la eliminación de la cesantía. Entonces yo le pido al presidente Luis Abinader que no caiga en ese gancho que le está poniendo el sector empresarial para que dentro de las modificaciones del Código Laboral se toque el tema de la cesantía. Porque la verdad es que si permite que la cesantía sea eliminada por un supuesto seguro de desempleo, como han planteado algunas personas, es como si estuviera dando en su gobierno un salto al vacío que pudiera afectar una posible reelección. Porque la verdad es que la clase laboral es bastante amplia en nuestro país. Y eso es algo, señores,
que debe de permanecer intocable. Así que, ojo avisor con eso. Y yo realmente pienso que con la etiqueta o la chaqueta que se le quiere poner al presidente de la República de que este es un gobierno que es un representante genuino de la clase empresarial y no de la laboral, no debe permitir, y eso se lo menciono 1000 veces a las autoridades del gobierno hasta que se le meten los tuétanos, que la cesantía no debe estar dentro de lo que es la mesa de la negociación. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República en el Foro Mundial de Davos estuvo refiriéndose a que el gobierno dominicano va a subsidiar el maíz en procura de amortiguar lo que pudiera ser un aumento en el precio del pollo, que ustedes saben que es un alimento básico en la República Dominicana. El Estado dominicano va a hacer una inversión millonaria, más de 700 millones de pesos. El sector productor de pollo ha estado feliz con esta información porque la verdad es que los productores de pollo son una de las clases más sufridas que tiene el país, porque el pollo requiere de mucho alimento. Pasan la noche con un bombillo puesto en el espinazo, comiendo. A veces ustedes sacan una cantidad de pollo de la granja y lo mandan al mercado, y como está en esta temperatura, como está el sol. Bueno, pues déjenme decirles, señores, que con el caliente y la deshidratación que reciben miles de libras de pollo, dependiendo de la distancia que se vaya a recorrer, entonces el pollo puede experimentar baja. Usted dice hoy, como un pequeño comerciante, mira, tráeme 30,000 libras de pollo para usted distribuirlo en su granja, y usted pone esas 30,000 libras de pollo. Pero ¿qué resulta? Que si esos pollos, esas aves, no tienen agua, no tienen alimento, puede rebajarle hasta una cuarta o media libra. Y cuando usted le tira los numeritos a ese volumen de pollo, de repente usted dice, pero ¿y qué pasó? ¿Y por qué los beneficios que yo tengo no son tan cuantiosos? Y ese es ese tipo de negocio que es bastante delicado. El presidente de la República ha dado muestra de que tiene buenas intenciones, de que el país progrese, y ha estado subsidiando no solo al sector pollero, sino también el alza de los combustibles y una serie de renglones que al momento de usted analizar los grandes desprendimientos que por el rostro humano hace el presidente de la República, también en esas ayudas sociales,
Cuando usted hace la sumatoria de todos esos valores, entonces usted notará que nuestro país tiene un lastre bastante grande para poder desarrollarse de una manera más vertiginosa. Porque todas esas cantidades de todos esos millones invertidos en el crecimiento del país y no dado, pudiéramos decir de manera graciosa, para amortiguar una crisis en un momento determinado, le hace mucho daño a la posición económica del país. Pero el presidente no solo debe limitarse a adoptar los diferentes organismos de esas ayudas sociales, porque necesita, por un lado, la inversión estatal, pero en el otro lado, esa misma mano cariñosa que pasan la moneda que inspira un corazón bondadoso. Necesita también de un chucho para castigar a aquellos agiotistas que reciben el dinero del Estado y aparte de eso, como quiera, hacen los aumentos de manera abusiva en contra de la población dominicana. Yo le digo esto porque he visto al presidente de la República anunciar, promover y entregar recursos para evitar el alza de algunos artículos de primera necesidad, sobre todo los referentes al consumo de esa materia prima, para el incremento de la crianza de ganado, de conejo, de pollo y de otras especies. Pero cuando usted se va al meollo del asunto, y los fertilizantes también, pero cuando usted va a comprar esos alimentos en la veterinaria que están siendo subsidiados por el gobierno, eso no ha evitado el alza de esos artículos. Entonces, ese dinero debe darse, pero también hay que darle seguimiento a la fiscalización y hay que sancionar a esa persona extorsionista. Yo le digo esto, señores, porque son rigores que uno sufre en carne propia. En el caso mío, yo tengo ave, tengo conejo, una serie de cosas en una pequeña finca. Pero yo veo que el gobierno anuncia un subsidio para evitar que esos artículos suban y de repente le suben de un golpe 500 pesos a un saco de 55 libras de alimentos de conejo. Y yo veo que el gobierno está subsidiando y está dando ese dinero y digo, pero ven acá. Entonces le cogen el dinero al Estado y como quiera aumentan esos precios de manera despiadada. ¿Y qué sucede? Entonces no hay una fiscalización de parte del Estado. Porque se trata, señores, es como si se le estuviera robando el dinero al fisco. Porque ese subsidio es del dinero que usted, que yo y que el pueblo dominicano en sentido general paga. Y después que usted lo paga, entonces como quiera aumentan. Y sigue el gobierno con ese lastre en la espalda. Y muchas personas hablando de inflación, hablando de que realmente los artículos
en general están experimentando alza. No. Vamos a ver cómo nosotros le damos un mayor nivel de vigilancia y de fiscalización, señores. Miren, a esos programas sociales del gobierno. Déjenme decirle, hoy yo estuve por el Ensanche La Fe y vi la unidad número 19 del INESPRE, que estaba vendiendo artículos de primera necesidad a bajo precio. Ustedes saben que se hizo un acuerdo con los productores de huevo, también con los productores de plátano. En términos sinceros le digo que hoy andaba con mucha prisa y no pude detenerme a investigar si los precios eran como se anunció, pero realmente lo que se ha estado patrocinando es que el precio de los huevos llegue a 3 pesos la unidad y que los plátanos sean vendidos a peso. Alcancé a ver a la distancia algunos otros productos más que tenía el camión del INESPRE y me llena de mucha satisfacción porque el INESPRE se había convertido en una entelequia en los últimos años. Yo creo que durante casi los 8 años, casi los últimos 8 años del gobierno de Danilo Medina, no recuerdo que estuvieran funcionando y si lo estaban haciendo era muy tímidamente. Tampoco tendría problema en decirlo aquí si realmente hubiese observado eso. Incluso yo llegué a decir en ocasiones en este programa que esa institución había que cerrarla porque tenía una empleomanía muy grande en nómina y realmente no se estaba realizando el trabajo. Ahora veo que se quiere dinamizar nuevamente y ha estado trabajando y ojalá que para la salvaguarda de la producción nacional a través del Estado se pueda gestionar la compra de todos esos artículos a los productores nacionales para que sea el INESPRE el que distribuya básicamente a través de esa plataforma esos productos a los diferentes sectores carenciados del país. Nosotros tenemos que acabar con esa cadena de intermediarios que nosotros tenemos. Cuando ustedes conversan con los diferentes productores del país y usted lo trae a una entrevista, por ejemplo, a ellos les sorprende los precios que exhiben los productos que ellos venden. Por ejemplo, esos productores de plátano que allá en sus plantaciones lo venden bastante barato, cuando ellos ven los precios aquí en los supermercados, dicen, pero venga acá. Pero esto no puede ser. Porque miren, una persona sembrar una mata de plátano, buscar la irrigación y tener que esperar un año para producir un racimo de plátano, y después que usted dura ese año, que usted tiene que cortar esa cepa y botar toda esa basura y hacer una serie de trabajos, y va una persona allá bien vestido en un camión y le paga a usted la unidad a 2 pesos y a 3, y que luego ese señor
que usted fue que trabajó su tierra y le pagan 3 pesos, viene y vende el plátano a 10, ganándose hasta 7 pesos, sin saber lo que es fertilizante, sin bregar con la mancha, sin hacer nada, simplemente porque es un intermediario y que luego cuando usted va, cuando ese intermediario va y se lo lleva a los supermercados, que a veces lo dan a consignación y van a fin de mes o le pagan la factura próxima y ese plátano después usted lo ve a 30 pesos. El que lo vendió a 3 y tiene que hacer un viaje a la capital y desea comerse un plátano, entonces tiene que pagar 27 más de lo que él lo vendió. Eso es algo, señores, irritante. Por eso yo aplaudo que se siga fomentando esos programas del INESPRE y que se le venda comida barata a la población, sobre todo en un momento de crisis como el que estamos viviendo en este momento. Señores, cambiando de tema, miren, la positividad del COVID en los últimos días ha estado subiendo. ¿Y qué consejo nosotros pudiéramos darle a la población? Bueno, sencillamente el uso de la mascarilla, el lavado de las manos y de la cara. Nosotros aprendimos durante la pandemia la importancia que tiene lavarse las manos, aunque uno necesariamente no tenga que bañarse, porque uno toca muchas cosas y de una manera mecánica, sin darse cuenta, se pasa la mano por la cara o por cualquier otro lugar, entonces ya ahí viene la infección del COVID. Y en ocasiones, a veces uno se siente mal cuando escucha la queja de algunas personas que han actuado con cierta desidia en lo que es la vacunación. Mucho incluso, mientras en otros países al gobierno dominicano, como el Foro Mundial de Turismo, le dan reconocimiento por el trabajo encomiable que hizo para enfrentar el COVID. Aquí en algunos medios hay quienes critican al gobierno y entienden que del todo no tuvo un desempeño a la altura que lo ven en otros países. Pero aquí en el patio nosotros lo criticamos, porque aquí es palos y boga y palos y no boga. Nosotros hemos comprado tanta vacuna que hemos tenido hasta que donar. Hay vacunas que se han perdido. Entonces, muchas personas quieren atribuirle culpa al gobierno de que algunas personas adultas no se hayan vacunado. Pero yo recuerdo cuando el presidente de la República y el Ministerio de Salud habían emitido un decreto en el cual le prohibían a las personas accesar a los establecimientos públicos si no mostraban su tarjeta de vacunación. De igual manera que no fueran montados en esos transportes masivos. Entonces se decía como que eso era un acto dictatorial y que el gobierno no debía de hacer eso. Pero entonces también está la crítica si no toma las medidas restrictivas para promover la vacunación de la gente. Y yo creo, señores, que esa es una postura insensata. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la policía apresó
al señor Starling Morillo Tavera, alias El Mono. A ese joven se le acusa de la muerte del coronel Antonio Peña Reynoso, de 51 años, quien fue muerto en el Edén de Villamella, municipio Santo Domingo Norte. La verdad, señores, es la siguiente. Nosotros tenemos un problema bastante serio porque en el país hay mucha delincuencia. Pero como parte del conglomerado social hay una institución llamada Policía Nacional que en su esencia está compuesta por personas trabajadoras honestas, pero hay algunos de ellos que desafinan, como dice el Vox Populi, en sus actuaciones. Entonces resulta que con mucha facilidad y sobre todo en los sectores populosos, esos agentes del orden que están para implantar el respeto y valga la redundancia, ponerle el orden, se confabulan con algunos sectores ligados al narcotráfico, al crimen organizado y cualquier otro tipo de desmán. Y como eso es algo que de manera constante se ha hecho tan recurrente, entonces salpican el nombre de la institución. Y yo decía hasta cierto punto que tenemos que tener mucho cuidado, porque en la Policía Nacional, en los destacamentos, se produjeron hasta hace poco una serie de asesinatos que son hechos reprochables por la población en sentido general, que uno jamás va a compartir con ellos, pero que también había que tener mucho cuidado en no desacreditar por completo a la institución y restarle toda la credibilidad posible, porque esos son elementos que aprovecha la delincuencia y el crimen organizado para hacerse de la suya. Fíjense que cuando estaba más caliente el tema de los asesinatos en los destacamentos, entonces habían varios delincuentes reclusos que en realidad habían pocos actores de teatro que tuvieran una labor más eficiente que la de ellos, haciéndose los enfermos y que los lleven al médico y asumiendo actitudes de irrespeto en contra de los miembros de la Policía Nacional. Y entonces, para evitar más escándalos, muchas de esas personas entonces eran complacidos. Yo creo que este es uno de los pocos países del mundo donde un agente agrede o mata a un agente policial y eso como que verdaderamente como que se le resta ciertos niveles de importancia. Nosotros somos bastante respetuosos cuando salimos fuera de nuestro país y ustedes pueden ver en los Estados Unidos, hasta por película el que no ha visitado allá, cuando un agente del orden detiene un ciudadano y le dice, mire, acuérdese ahí. El ciudadano obedece. Ay de aquel que ose pelear con un agente del orden. Ay de aquel que le vaya encima. No, eso se respeta porque hay un código no escrito y aunque taxativamente la pena de muerte no está establecida para ese tipo de rebelión, bueno, pues por lo regular la persona en ese estado es que continúa. Y para enlazar un tema con el otro, miren,
los agentes de migración recorrieron esta mañana otra vez la ciudad Juan Bó y detuvieron decenas de haitianos ilegales. Ustedes saben que en estos días unos agentes de migración fueron a detener haitianos que estaban de manera ilegal en el país y fueron recibidos con piedras, botella y palo. Las autoridades, como se dice literalmente, tuvieron que huir, mandando un mal mensaje. No solo al plano local, sino internacional, porque ahora mismo nosotros vivimos en una aldea globalizada donde esa noticia corre en el mundo y donde otros nacionales haitianos también se empoderan para enfrentar a los agentes del orden. Entonces, en cualquier país del mundo, las autoridades tienen derecho a detener y deportar del país a todo el que se encuentre de manera ilegal. Yo escuché al director de migración, a Enrique García, pedirle a la población que aporten su granito de arena. Al sector empresarial, que aquellas personas que se encuentren en condiciones de ilegales, que no le den trabajo. Y a los propietarios de vivienda, que no le alquilen casa. Y con relación a lo del trabajo, es algo que ciertamente afecta mucho a la producción nacional. Y es que esos trabajadores que están de manera ilegal realizan una fuga de capital bastante grande. ¿Por qué? Como su futuro es incierto, ustedes van a esas casas remesadoras y pueden ver las largas filas, sobre todo los viernes y los sábados, o cuando hay día de pago, que todo ese dinero, la mayoría, lo mandan a su país. ¿Por qué? Porque el que está en condición de ilegal no sabe en el momento en que lo van a apresar y lo van a mandar para su país. Y si tiene algún dinero en la casa, entonces se le pierde. Yo recuerdo que cuando se estaba haciendo el plan de regularización, en la cual el Estado Dominicano invirtió más de 2.000 millones de pesos para eso, ya había muchos haitianos que se estaban acostumbrando a la idea y se estaban resignando a irse solo, porque ellos veían en ese programa como que tenía ciertos niveles de sinceridad. ¿Y qué calculaban ellos? Bueno, si nosotros nos quedamos aquí y nos agarran y nos deportan, todos los ajuares que tenemos los vamos a perder porque otros nos lo van a robar. Y ya ellos mismos estaban haciendo su maleta y uno veía que por los alrededores del Centro Olímpico había guagua disponible para todo el que quería regresar a su país, pudiera hacerlo. Bueno, y así lo estaban haciendo algunos. Otros que realmente no tenían la idea de ir a vivir para allá, pero que sí tenían deseo de visitar el país y aprovecharon esa bola porque tienen la habilidad natural de cómo entrar.
Entonces, sí, el gobierno, algunos de ellos les dio una ayuda y era de poderlo llevar gratuitamente a su país sin tener que pagar pasaje. Esa es la realidad. Señores, miren, aquí me están haciendo señas que hemos llegado al final, prácticamente lo están votando de aquí. Pero déjenme decirle, porque ya el tiempo no ha traicionado, que el Ministerio de Salud Pública manda a la población en sentido general a tener mucho cuidado con lo que es la viruela del mono, que ya se encuentra en territorio norteamericano, y ustedes saben que de todo lo que sobra allá, a nosotros nos toca un poquito. Así que vamos a tener cuidado con esa viruela del mono. Cualquiera que tenga síntomas, bueno, sencillamente que le avise a las autoridades y que trate de acuartelarse para no seguir proliferando esa enfermedad. Así que mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.